Es una obra de uno de los que consideramos fundadores de la escuela pictórica madrileña. Nace en Florencia hacia 1560, una ciudad que en ese momento está inmersa en lo que vamos a llamar el manierismo reformado y que vienen a ser todos esos maestros que ya en la segunda mitad del siglo XVI van a desarrollar los principios de la pintura del Renacimiento, pero hacia unas direcciones variadas, como el mismo término manierismo indica, es decir, cada uno en una maniera, en una forma, hacia unas derivaciones muy características del mundo florentino que se consideraron además muy adecuadas. La forma de representar las imágenes sagradas que propuso el Concilio de Trento suelen ser obras monumentales, obras cargadas de solemnidad y que parecían, como digo, bastante adecuadas para esa nueva pintura religiosa que, especialmente en el último tercio del siglo XVI, se va a desarrollar pues básicamente en toda Europa. De Bartolomé Carducho solo tenemos dos obras, algún dibujo también, pero esas dos obras son tremendamente importantes para entender por qué fue un gran maestro. En este caso, esta obra, que está firmada en 1605, es decir, 4 años antes de morir, es una obra que parece que se pinta para un lugar muy curioso, el oratorio privado de la reina en el Alcázar. Y después va a pasar al Palacio del Buen Retiro y de ahí ya Colecciones Reales viene al Museo del Prado. Aquí estamos viendo a un pintor que refleja bien su condición de manierista reformado, para empezar por el dominio absoluto del dibujo. Consideran que la base fundamental de la creación artística es siempre el dibujo, como el dibujo es el elemento rector que mueve toda creación artística y por supuesto la pintura. Para un florentino es el dibujo lo fundamental y lo vemos, la severidad, la precisión con que está dibujado y compuesto. En este caso, Carducho sabe al mismo tiempo animar lo que por otro lado se corresponde con la lógica de una Sagrada Cena, en la cual la figura central lógicamente es Jesucristo. Aquí, sin embargo, es capaz de amenizar esa profunda sistematización de la composición a través de las cabezas de los 12 hombres, que son realmente prodigiosas. Y luego se ve cómo está haciendo un esfuerzo muy marcado por mostrar los caracteres de cada uno de ellos y sobre todo las reacciones. Jesucristo acaba de decir: uno de vosotros me ha traicionado. Hay que pensar que hay dos fórmulas características de representar la Santa Cena. La preferida en España va a ser la eucarística, el momento en el que Cristo eleva la Sagrada Hostia, instituye lo que es el fundamento de la misa, la Eucaristía. Aquí no, aquí es una obra mucho más rara, primero porque elige algo que sí que tiene tradición, pero por otro lado no tanto en España, que es ese momento de la denuncia: uno de vosotros me ha traicionado. Y entre ellos se están preguntando: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién ha podido ser? Y él responde, según San Lucas, aquel que ha colocado la mano sobre la mesa. Y aquí lo vemos. Además lo vemos porque lleva la bolsa, claramente, que eso también es bastante característico. Y por otro lado es el único que no mira a Cristo, mira al espectador y además tiene el cabello rojo, pelirrojo, como era propio desde la Edad Media para los traidores y la gente de mala calaña. Y estamos viendo perfectamente el que ha cometido la felonía y se vuelve al espectador y además enseña la bolsa. Contrariamente a lo que puede haber en otras santas cenas, y tenemos un ejemplar maravilloso de Juan de Juanes en el Museo del Prado, lo que ha hecho es, cumpliendo la tradición, los halos va situando el nombre de cada uno, excepto Judas, al que le priva de halo. En este caso no hay halo que venga, ya estamos en ese primer naturalismo y lo que hace es buscar el conocimiento del espectador. Cualquiera que está ante una imagen de estas sabe que es la Santa Cena, no precisa que nos descifre a través de un letrero el nombre de nadie, ni siquiera el de Judas. Junto a Judas vemos en el suelo un perro que está royendo un hueso y luego ha puesto su nombre, el nombre de Bartolomé Carducho, en el suelo. La idea de colocar un perro, que suele ser muy habitual en las cenas, puede tener muchas lecturas. Hay quien lo considera una contraposición de la fidelidad que significa el perro junto con la profunda traición de Judas. Y hay quien considera que cuando un perro está royendo un hueso, está haciendo una alusión a la envidia.
Y luego un aspecto asombroso, esta cena es también muy especial porque el plato principal es el plato de la cena pascual, donde después del sacrificio del cordero, de un animal sin mancha, es la cena del viernes, la cena judía, la cena pascual, que se ignora siempre en todas las cenas cristianas porque la cena ocurre el jueves y realmente no sabemos cuál es el motivo para este elemento tan extraño realmente dentro de esta iconografía de la Santa Cena. No está levando el pan, es verdad que hay presencia de pan, pero como correspondía también a una cena pascual judía, aparecen sobre los platos verduras. Es un elemento muy, muy curioso. Y finalmente voy a hacer una alusión a la técnica. Es uno de los que introduce en España, junto al Greco, en Toledo, el uso de lo que llamamos mantelillos venecianos, es decir, lienzos de trama más compleja que se realizaban en telares muy anchos y precisamente les conocemos como mantelillos venecianos o alemaniscos o sargas. Es muy curioso porque, aunque tiene una costura, está usando ese tipo de tejido y por otro lado nos representa perfectamente bien la trama de un mantelillo veneciano y para qué se utilizaba. Ese mantel que está en la mesa de la última cena es precisamente la representación pintada con todo detalle de ese juego de líneas romboidales que era los mantelillos venecianos. Y por otro lado, bueno, pues referirnos a los colores muy bellos, colores que se acercan ya, como en algunas de las obras de Bartolomé Carduccio, al mundo veneciano, ese mundo veneciano que él tuvo la ocasión de conocer a través de las grandes colecciones de pintura veneciana que atesoraba el rey, los Tizianos, Veronés, y que realmente presentan ya una calidez, una sensualidad en los colores que, aunque no varió la práctica pictórica de Bartolomé Carduccio, sí que ese empleo realmente varió y dio este uso realmente, y además muy proporcionado. Vemos cómo los distribuye de una forma perfectamente organizada en el lienzo y además los aplica de una manera muy suelta, perfectamente suelta y casi con unas transparencias muy, muy bellas.